¿cierto?, de este domingo se llama la condición del corazón, ¿cierto? La condición del corazón. La condición de nuestro corazón va a determinar la dirección de nuestra vida. El martes hablábamos acerca de cómo tomar decisiones sabias. Y decíamos que de acuerdo a cómo es nuestra conducta, vamos entonces a marcar lo que va a ser nuestra vida, nuestra manera de comportarnos, dependiendo de cómo nosotros vivamos, ¿cierto?, en nuestra vida, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida, ¿cierto? Dice la Biblia que de nuestro corazón mana la vida, y conforme a lo que nosotros creemos, conforme a las decisiones que nosotros tomemos, va a ser el reflejo de nuestra conducta y de nuestra manera de vivir. La condición de nuestro corazón determina el rumbo, la dirección de nuestra vida. Y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del corazón físico, estamos hablando del ámbito espiritual, ¿cierto?, de la vida, del ámbito de la vida espiritual. De acuerdo como vivamos espiritualmente, ¿cierto?, va a determinar el rumbo de tu vida, el rumbo de nuestra vida. Si es verdad, ¿cierto?, tenemos la palabra de Dios, como decía la pastora el otro día, ¿cierto?, que tenemos los sistemas, las aplicaciones para poder colocar una dirección y que nos indique el mejor camino, donde hay menos tráfico, donde podemos llegar más rápido, o nos indica hacia dónde vamos. Finalmente somos nosotros los que determinamos, ¿cierto?, si obedecemos a esa aplicación o simplemente nosotros decidimos tomar el camino que a nosotros mejor nos conviene. Es una decisión de la vida, es una decisión personal. Por lo tanto, lo que tú decidas, lo que tú determines en tu vida va a ser el rumbo al cual usted se va a conducir y el destino al cual usted va a llegar. La Biblia habla de dos caminos. La Biblia habla que hay dos direcciones en la vida, los cuales nos conducen, los cuales nos guía a un camino que es totalmente opuesto uno a otro. Es cuando tú llegas a un punto, y nos pasó cuando veníamos de regreso, ¿cierto? Como siempre, de repente uno puede tener la aplicación, pero igual se confunde. Y doblamos por un camino que no era, y doblamos y nos encontramos un camino de tierra rural, y yo dije, no, este no es el camino, porque este no es el camino que me lleva a la salida, ¿cierto?, para tomar la autopista o la carretera. No era de tierra. Entonces, ahí uno se da cuenta, o sigue por ese camino, o se devuelve para poder tomar y llegar a tomar el camino correcto. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, ¿cierto?, nos habla de esos dos caminos. Dos caminos que son opuestos unos a otros, pero también esos dos caminos nos llevan hacia un destino totalmente distinto, totalmente diferente. Usted puede caminar con Cristo, ¿cierto? Podemos caminar con el Señor hacia la vida eterna, o también podemos alejarnos de Él a la muerte eterna. Dos caminos. El camino de Cristo que te conduce a la vida eterna, o te alejas de ese camino y te va a otro camino, ¿cierto?, que es a la perdición eterna. El factor determinante es la condición de nuestro espíritu. Lo que usted determine qué camino va a tomar, qué opción vas a tomar, va a determinar, ¿cierto?, el camino, va a determinar la condición de tu vida espiritual. La parábola del hijo pródigo, sabe que cuando usted lee la palabra y Jesús o Dios o ciertos pasajes donde hace ilustraciones, ¿cierto? Cuando usted encuentra estas parábolas, ¿cierto?, que ilustran y quieren enseñarnos algo, es porque el Señor quiere que nosotros podamos detenernos en eso. Porque quiere captar nuestra atención. Cuando Jesús hablaba acerca de parábolas para poder enseñar, ¿cierto?, a la multitud, lo que Él pretendía era poder captar la atención del público, captar la atención del oyente, del que estaba en ese lugar.
porque Él quería entregar a través de esa ilustración una verdad, cierto, que fuera aplicable a nuestra vida. Y el hijo pródigo, que quizás muchos cristianos, no siendo cristianos, yendo a una iglesia o no yendo a la iglesia, la mayoría conoce la historia del hijo pródigo. Y al leer la historia del hijo pródigo, nosotros podemos identificarnos con los tres actores que aparecen ahí. De alguna manera, cierto, esa representación que aparece ahí en el libro de Lucas, capítulo 15, cierto, verso 11, en adelante, esos personajes de alguna manera logramos nosotros poder identificar. En esa parábola aparece, cierto, el hijo menor, un hijo menor que decidió vivir en el pecado. Está el hijo mayor, cierto, que este hijo representa a aquellas personas que son rencorosos, aquellas personas que son autosuficientes. Y en tercer lugar aparece un personaje que es el padre, que representa a aquellos que tienen una actitud de un corazón perdonador, que están dispuestos a perdonar, que están dispuestos, cierto, a tener un corazón de misericordia, como lo tuvo este padre. Si tú lees el capítulo 15 completo, aparecen tres parábolas. Hay tres enseñanzas ahí de Jesús. Está la de la oveja perdida, está de la moneda perdida y está del hijo perdido. O sea, andan todos perdidos. Y Jesús en este pasaje habla de estos personajes, la oveja, la moneda y el hijo. Y lo hace en referencia porque los fariseos, los religiosos de aquella época, cuestionaban mucho a Jesús. ¿Por qué se sentaba a comer con los pecadores? ¿Por qué hablaba con una prostituta? ¿Por qué iba a la casa de un cobrador de impuestos? ¿Cierto? ¿Y por qué estaba empeñado Jesús de poder estar con aquellos que eran pecadores? Entonces, Jesús usa estos tres tipos o estas tres parábolas para poder explicar, cierto, acerca de esto, acerca del amor de Jesús, acerca de la urgencia que tenía Jesús de ir a aquellos que estaban perdidos, lo valioso, lo importante que era para el Padre y para Cristo Jesús, un alma perdida, una persona que estaba extraviada. Cuánto valor tenía para él, cuánto valor tenía, cierto, de poder rescatar una oveja que estaba perdida, cuánto valor había, así como la moneda es importante, a veces se nos pierde el chauchero, la billetera, o el dinero no lo encontramos donde lo dejamos, en un cajón, en un mueble, y buscamos, cierto, desesperadamente. Así también Jesús quiso enseñar a través de esa parábola, cierto, lo importante que es tu vida para Dios. Importante que es la vida para cada uno de nosotros, que dice que cuán grande fue el amor de Dios, que Él envió a su Hijo, a su único Hijo, para morir por nosotros, para que tú y yo podamos tener vida eterna, ¿cierto? Aun cuando, dice la Biblia, éramos pecadores, Cristo, dice, murió por nosotros. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdadera. Por lo tanto, como es verdadera, podemos confiar en ella, es fidedigna, ¿cierto? Y como esta historia del hijo pródigo, nosotros también, quizás, así como este joven, quizás muchos de nosotros escogimos en algún momento, o hemos escogido, ¿cierto?, el poder caminar por tomar la ruta, tomar la dirección, el camino errado, el camino equivocado. Y también tenemos la experiencia y el resultado de haber sufrido las consecuencias de una mala decisión, de una mala determinación en nuestra vida, de alejarnos de Dios, de alejarnos de Cristo Jesús. ¿Cierto? Cada uno de nosotros tenemos consecuencias
acerca de eso y podemos hablar, ¿cierto? Aunque en ese momento quizás no nos dimos cuenta, quizás en ese momento no lo analizamos, no lo pensamos, tomamos la decisión, ¿cierto? Tomamos la decisión, tomamos una determinación, nació un deseo en nuestro corazón, tomamos una decisión, nos marchamos, vivimos, ¿cierto?, errantes mucho tiempo, no nos dimos cuenta que nuestra decisión, como decíamos delante, que la actitud, que la condición de nuestro corazón va a determinar la dirección de nuestra vida. En algún momento de nosotros dice que estábamos perdidos, dice la palabra, ¿sí? Estábamos como ovejas sin pastor. Estábamos extraviados, perdidos. Cada uno, dice la palabra, tomó su propio camino, dice Isaías. Cada uno decidió partir, usted decidió tomar este estilo de vida, o otros tomaron otra forma de vivir, y así fuimos escogiendo, ¿cierto? Y que lamentablemente, ¿cierto?, esa forma y esa manera de vivir sin Cristo trajo consecuencias graves a nuestra vida. Muchas de las consecuencias que aún quizás estamos viviendo es causa de la decisión que tomamos hace un tiempo atrás de no considerar a Dios en nuestros caminos, de no considerar la palabra de Dios como una guía verdadera, fidedigna. Más bien quisimos hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, tomar nuestras propias decisiones, ser independientes de alguna manera, ¿cierto? Y eso acarrió cosas en nuestra vida, consecuencias terribles en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que usted está determinando? ¿Hacia dónde usted quiere ir? ¿Cuál es el camino el cual usted quiere tomar? ¿Cuál es la senda que usted quiere escoger? ¿Cuál es el camino hacia dónde usted quiere ir y hacia dónde usted quiere llegar? ¿Y cuál va a ser el destino, la consecuencia de esa decisión? La vida del hijo pródigo, él tomó una decisión. Y quiero que le invito a leer el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Dice el verso 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecía bueno para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado.
Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me pediste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Señor, que a través de tu gracia del Espíritu Santo nos dé dirección y nos guíe, Señor, para hablar la palabra precisa. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito para este día. Y toda palabra, Señor, que salga de nuestra boca, Señor, que salga de tu boca a través de mi boca, Señor, Padre, cumpla el propósito por el cual, Señor, ha sido enviada, y que esta, Señor, tenga muchos frutos, Padre celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La senda, cierto, del hijo pródigo. Dice que comenzó el verso 1, cierto, en adelante. Dice que este hijo tuvo un deseo. Todo comienza con un deseo. Todo parte con un anhelo. Y el cual es el deseo de este joven es ser libre. Libres como el viento. Y el deseo de todos, muchas veces de nosotros, de tener esa libertad, ¿cierto? Y especialmente los jóvenes, los jovencitos, ¿cierto? Anhelan esa libertad, ese deseo de ser libres, que nadie le dé orden, que nadie, ¿cierto?, los corrija, que nadie pueda, ¿cierto?, restringir su vida, sino tener esa plena libertad. Este joven deseaba eso. Este joven ya no quería estar bajo el cuidado, bajo la protección del padre, ya no quería estar bajo las órdenes, cierto, de su padre, de su madre, sino más bien él decidió, tuvo el deseo, el anhelo en su corazón de poder tener esa libertad, porque él pensaba que en esa libertad iba a tener la plena vida, cierto, el poder realmente poder disfrutar toda la vida sin restricciones. Es por eso que este hijo va delante del padre y le pide la herencia, una herencia que se daba, ¿cierto? Una vez que el padre muere, recién se repartía la herencia, pero aún el padre, estando en vida, este hijo fue y pidió su herencia. Vale destacar, ¿cierto?, que el padre no se opuso. Vale destacar que el padre no entró en discusión ni en pleito con su hijo. ¿Por qué? Porque ya había una determinación. Y eso muchas veces pasa. Y hemos tenido la experiencia de hijos espirituales, de hermanos, miembros de la iglesia, creyentes, cristianos, que muchas veces llegan a nuestra oficina y ya tienen una decisión tomada. Ya hay un deseo en su corazón. Algunos desean partir, otros, cierto, tienen otros intereses, otros deseos, pero ya viene en su corazón, ya viene la determinación, ¿sí? Y puede estar en la casa del Padre. Tú puedes estar en la casa del Padre, pero tú ya no estás ahí. Físicamente tú puedes estar aquí. Físicamente podemos estar sentados en los asientos, pero ¿sabes qué? El corazón ya no está. Tú puedes estar en la casa de tu papá,
en tu familia. Tú puedes estar en la casa de tu matrimonio, ¿cierto? Tu familia, tu hogar, tu casa, donde tú habitas. Físicamente tú puedes estar, pero muchas veces el corazón ya no está. Tú puedes estar casado, tener un matrimonio, tener a tu pareja, tu esposa, dormir ahí en la misma cama, convivir, habitar, estar en ese mismo lugar. Pero muchas veces el corazón de ese hombre, el corazón de esa mujer, por muchas situaciones, ya no está ahí. Entonces, ese hijo ya no estaba ahí. No estaba ni ahí. Ya no estaba ahí. Ya no estaba vibrando con los deseos del padre. Ya su corazón no estaba en poder trabajar junto a su padre. Ya no estaba el deseo de apoyar a su padre en las labores del campo. Ya su corazón estaba en otro lado. Ya tenía otro interés. Él quería que la herencia fuera repartida, ¿cierto? Y poder él, en la libertad que él pensaba que el irse ahí, el irse de ese lugar, el irse fuera del alero del padre, iba a estar mucho mejor. Tomó una decisión en su vida. Y una de las metas de Satanás es convencernos de que hacer nuestra propia voluntad y alejarnos de las restricciones de Dios es el comienzo de la verdadera vida. Lamentablemente, esta historia se repite desde el Génesis, desde el huerto de Edén. También, Satanás siempre, a través de la historia de la humanidad, toda la vida, ha querido convencer al hombre que no necesita de Dios. Que tú puedes perfectamente vivir sin Dios. Que perfectamente no es necesario obedecer la palabra de Dios, seguir su mandamiento, seguir su consejo, sino que usted puede tomar sus propias decisiones. Entonces Satanás siempre está usando esa mentira para engañar al hombre, para hacer creer que perfectamente puede vivir sin Dios y que puede tomar sus propias determinaciones y sus propias decisiones en su vida. Entonces este joven, ¿qué hizo? Tomó su propia decisión. Ya no quiso estar bajo el alero del padre, sino que fue y quería tener esa anhelada libertad. Por lo tanto, dice la Escritura, ¿qué hizo? Fue donde el padre, dijo: papá, yo me voy, dame la herencia. El padre repartió la herencia en sus dos hijos y este hijo se marchó. Dice el pasaje, ¿cierto?, que este hijo se marchó a una tierra lejana. Ahora, ese país lejano, esa tierra lejana, ¿cierto?, representa cualquier lugar. La tierra, el país lejano representa cualquier parte donde tú quieras ir de tal manera de alejarte de la voluntad de Dios. Cualquier lugar que te aleja del propósito de Dios, cualquier lugar que te aleja de la voluntad del Señor, es una tierra lejana para ti. Así que no significa que tengas que irte a otro país, a otra ciudad. Puedes estar a una cuadra y ya estás alejado de la voluntad de Dios. Ya tu corazón, como decíamos de antes, no estás ahí. Puedes estar en una iglesia, puedes venir todos los domingos religiosamente, todos los domingos. Puedes estar sirviendo, puedes estar trabajando en la obra de Dios. Pero si tu corazón ya se fue para otra parte, ya se fue para otro lugar. Y a veces pasa eso, que uno ya con los años de experiencia, uno va identificando el corazón y va viendo el corazón. Recuerda que la condición del corazón determina qué cosa, el rumbo de tu vida. Y cuando uno logra ver cuál es tu condición de tu corazón, que es la vida espiritual, uno puede entender cuál va a ser tu final o hacia dónde tú vas a ir. Y muchas veces, lamentablemente, uno se da cuenta, así como el padre se dio cuenta. Él se dio cuenta que la decisión que el hijo estaba tomando era errada, pero ya estaba determinado a tomar esa decisión, ya la había tomado y a marcharse. Aun cuando el padre sabía cuál iba a ser el resultado de esa decisión.
Y muchas veces pasa lo mismo. Cuando usted llega a un momento en que usted determina en su vida alejarse de Dios, irse a tierras lejanas, irse a otro lugar, dejar de hacer la voluntad de Dios, deja de congregarse, deja de orar, deja de leer la palabra, comienzas a enfriarte espiritualmente, ya no te estás congregando como antes te congregabas, ya no tienes ese amor, ese primer amor, cuando la primera vez que conociste al Señor, lo amaste con todo tu corazón, estabas dispuesto a dejarlo todo, como decía la pastora, a querer quebrar tu frasco de perfume, derramarte delante de la presencia de Dios. Pero hoy ya no lo estás haciendo, porque hoy tu corazón está puesto en otro lugar. La palabra de Dios dice que donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. ¿Por qué? Porque donde es más importante, y para muchos han cambiado sus prioridades. Para muchos dejó de ser importante el congregarse. Para muchos, como decíamos el otro día, para muchos pusieron su corazón en su trabajo, en su negocio, en su familia, en su pasatiempo, en su descanso, y no estar en la casa de Dios. Para muchos cambió su corazón y prefirieron estar desde casa y no venir a congregarse. Entonces, esa es tu tierra lejana, es donde tú quisiste llegar para poder alejarte del Señor. Y eso es lo que dice, que este hijo se marchó a un país lejano. Esta palabra no habla de un lugar. Esto no habla de un lugar. Habla de una condición del corazón. La palabra del hijo pródigo no está hablando de un lugar, sino que más bien de la condición del corazón. ¿Sabes lo que provoca el diablo, provoca Satanás en la vida de los hijos de Dios? Provoca que a través del descontento tuyo o mío, cierto, sea un detonante para poder sacarte del propósito y de la voluntad de Dios. Satanás usa lo que a ti te falta. Satanás usa lo que a ti te provoca el descontento. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, no, es que, ¿sabe qué? Es que aquí hay falta de compañerismo, falta de amor. Satanás usa eso para decirte, ¿ves? Aquí no te quieren. A ti solamente quieren tu dinero, aquí quieren que tú por tu asistencia, pero ahí no te aman. No están preocupados de ti. Hoy dicen que es esto, pero no es así. Como alguien por ahí una vez, un hermano de los que se fueron, algunos que partieron, ¿cierto? Dijeron, sí, aquí se habla mucho de paternidad, pero yo no he visto paternidad. Entonces, de una necesidad, Satanás usa eso para provocar en ti, para que el que está volando bajo, el que está pensando en ir a un lugar lejano, a una ciudad lejana, a un país lejano, comience a cavilar en tu mente, y ahí sí es verdad. Comienza a tomar esos pensamientos, y ahí sí es verdad. Es lo que el hijo pródigo decía, aquí en mi casa de mi padre. Quizás no era considerado, a lo mejor no era importante, era el menor. Y pensó, aquí mi papá, para lo único que me tiene es para la patada y el combo. Para lo único que me tiene es para puro trabajar. Aquí estoy encerrado, me levanto a tal hora, me acuesto a tal hora. Puro trabajo, puro hacer esto, puro esto. Tengo que obedecerlo. Lo que él dice hago. Entonces él vio una tierra lejana, donde dijo, allá donde voy, allá donde miró, él dijo, ahí voy a tener verdadera libertad. Nadie me va a mandar. Me voy a levantar a la hora que quiero, me voy a acostar a la hora que quiero, voy a hacer lo que quiero, ¿cierto? El dinero lo voy a malgastar como yo quiero, ¿cierto? Y lo mismo pasa muchas veces. Entonces, Satanás ¿qué usa? El descontento, para resaltar lo que te falta. Nos pinta una imagen de la buena vida. Siempre Satanás te va a mostrar lo mejor, lo bueno. Es como cuando uno quiere ver una película, ¿cierto? Y siempre previo a una sinopsis en Netflix, siempre te pone así como imágenes y palabras. Y dice, wow, esta película está buena, ¿cierto? Veámosla. La empezamos a ver y la más latera y fome. Porque no te mostró lo fome de la película,
Solo te muestra las imágenes, ¿cierto?, más interesantes. Satanás hace eso. Te muestra lo bonito de la edición. Vas a tener libertad allá, vas a poder hacer lo que quieras. Nadie te va a mandar, ¿cierto? Tú no tienes que darle órdenes a nadie. Tú no tienes que rendirle cuentas a nadie, ¿sí? Tú vas a hacer lo que tú quieras. Nadie te va a estar diciendo por qué viniste o no viniste a la iglesia. Si quieres, vienes y no, vas a tener plena libertad. Pero no te muestra las consecuencias. No te muestra el otro lado, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos espera de esa situación? Siempre Satanás va a omitir el resultado de tu rebeldía, de tu rebelión, de alejarte de Dios, ¿cierto? Él nunca lo va a querer mostrar. Nunca te va a mostrar el resultado de tu pecado, la consecuencia de tu pecado, sino que siempre el pecado te lo va a adornar para que sea algo bonito. Pero tras de eso hay una consecuencia. Nunca Satanás te va a decir, si tú te quieres alejar de Dios, o si tú quieres pecar o hacer algo cierto que a Dios no le agrada, nunca te va a decir lo malo, nunca va a decir que cierto el adulterar, el engañar a tu esposo o a tu esposa, no va a haber consecuencias malas. Nunca te muestra que por causa de eso tu familia se va a destruir, tu matrimonio de años se va a destruir, tus hijos se van a destruir. Nunca a un joven que toma la decisión de marcharse de casa y vivir la vida loca, como dice cierto un cantante, y consumir droga y entrar al mundo de las drogas, nunca Satanás le va a decir cuáles son las consecuencias de esa adicción. Siempre le va a mostrar lo bonito de las fiestas, de discotecas, del alcohol, de las drogas. Siempre muestra el lado bonito, pero no la consecuencia. Con el dinero suficiente, este joven, cierto, este hijo, parte, cierto, a cumplir su deseo, a cumplir su anhelo, a disfrutar de los placeres de la vida. No iba a tener que rendirle cuenta a nadie en ese país lejano. Pero ¿sabes qué? Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y un día le va a pedir cuenta a toda la humanidad. Dice Hebreo 9:27, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Siempre tendremos que dar cuenta a alguien. Seas creyente o no seas creyente, creas en Dios o no creas en Dios, hayas recibido a Cristo como tu Señor y Salvador de la vida o lo hayas rechazado, vivas conforme a lo que Dios quiere enseñarte o vivas conforme a tu propósito y tu voluntad, créame que un día usted tendrá que dar cuenta delante de Dios. Siempre damos cuenta de nuestros actos, para bien o para mal. Siempre vamos a dar cuenta delante del Señor. Entonces es un engaño de Satanás el escoger esa supuesta libertad en la cual usted no da cuenta a nadie. Usted va a poder tomar sus propias decisiones, sus propios deseos, sino que llegará el momento en que tarde o temprano estaremos delante de la presencia de Dios y daremos cuenta de todas las cosas que lo hicimos y las que hicimos. Este joven hijo pródigo, ¿cierto? Este hijo pródigo fue engañado y cayó en las mentiras del diablo sin considerar las consecuencias que iba a recibir. Dice el verso 13 que él malgastó todo el dinero, todo lo que tenía, vivió en forma perdida, ¿cierto? Y según él, todo le parecía perfecto, todo estaba bien, lo estaba disfrutando, estaba gastando su dinero en la discoteca, estaba gastando su dinero con mujeres, llegaban los amigos, porque tú sabes que cuando tú tienes, llegan todos los amigos. Cuando uno tiene dinero, cuando tú tienes, te está yendo bien, aparecen todos, ¿cierto? Por eso cuando alguien se gana la polla, se gana el quino, el tincazo, qué sé yo, algunos los cobran a través de un banco para que nadie sepa en la villa que usted se ganó el premio del gordo millonario, ¿no?
Porque si no van a empezar a llegar todos los parientes, algunos se van a empezar a aparecer algunos que no son sus parientes, pero se van a hacer pasar por sus parientes, ¿cierto? Hola tía Juanita, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Soy su sobrino. Nunca ha sido sobrino, ¿cierto? Pero cuando dice la Biblia que cuando ese joven, ¿cierto?, malgastó todo lo que tenía, ya no le quedó más dinero, desaparecieron todos los que son supuestamente los que habían sido sus amigos. Cuando te va bien, mucha gente va a llegar a tu alrededor, pero eso no significa que todos ellos sean tus amigos. Entonces él malgastó, vivió, hizo lo que quiso, se gastó todo el dinero que tenía en fiestas, en mujeres, ¿cierto?, en alcohol, disfrutó a concho la vida. Pero llegó un momento, dice, que ya no quedó nada. Se gastó toda la herencia que el padre le había entregado. Y dice que él vivió, ¿de qué forma? Errante. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema de vivir para nuestros propios placeres. Es que lo novedoso se desvanece. El querer vivir nuestra propia vida, llegará un momento en que eso que fue divertido, eso que fue novedoso, ya llegará a su término, lamentablemente. Y va a perder toda tu herencia por causa de eso. Muchas personas que se han alejado de Dios, muchos que han determinado seguir su propia vida y no hacer la voluntad de Dios, tú los ves a ellos felices, riéndose, prósperos, con dinero, con cosas, ¿cierto? Ahora por Facebook uno sube las fotos y se ven ahí, ¿cierto? Felices, pero pronto eso que decir, qué rico, yo no tengo que venir los domingos, qué rico que ahora yo puedo hacer lo que quiera, qué rico que ahora tengo chip libre. Pronto todo eso que en un momento parece divertido, todo novedoso, todo lo que el mundo con sus luces, pronto eso se va a apagar. Así es, y eso ya no va a ser lo novedoso que era antes. Y va a quedar un vacío en tu corazón. La felicidad que en algún momento sentía, se acaba. Y nos damos cuenta que la satisfacción que produce el pecado solo es temporal. Solo es temporal, dura por un tiempo. Dice que él se encontró errante, gastó todo, pero ahí no encontró la felicidad. No solamente gastó todo lo que tenía, sino que se encontró en necesidad. No solamente menguó la satisfacción, el placer, lo novedoso, lo entretenido, sino que también sus recursos materiales se terminaron. Y por causa de eso, cierto, dice que él quedó en bancarrota y sin amigos, quedó solo. La soledad absoluta. Y lo peor, no solamente se lo gastó todo, no solamente se quedó sin amigos, sino que en esa temporada, más encima, cayó una hambruna terrible, una crisis económica terrible. No había para comer. Por eso que Satanás nunca va a revelar las consecuencias de caer en la tentación. Él nunca te va a mostrar cuál es la consecuencia por caer en el pecado. Nunca te va a mostrar lo que va a ser tu vida destruida y arruinada por causa de seguir el camino del placer y del pecado y de estar fuera de la voluntad. Ante esa desesperación de no tener dinero, de no tener amigos y más encima estar pasando hambre, en esa desesperación, este joven buscó cierto trabajo en un lugar lejano, en un país que no era, en una nación que no era, y lo único que halló fue el poder alimentar a los cerdos, que eso era para un judío, ¿cierto? Alimentar un cerdo, comer un cerdo, era terrible, porque ellos tenían prohibido comer esa carne, ese cerdo, para ellos era inmundo eso. Entonces, este hijo pródigo cayó en lo más bajo que un judío podía caer.
Y quizás en este tiempo habrá muchos hijos pródigos que deben estar en sus vidas más abajo que lo que cayó el hijo pródigo, que lo que cayó este hijo pródigo que cuenta Jesús. Habrá muchos jóvenes, muchos hombres, muchas mujeres, cierto, que sus vidas están peor que la del hijo pródigo. Sabe que muchas veces es necesario poder tocar fondo para poder darnos cuenta y abrir nuestros ojos. Este joven tuvo que caer en lo más bajo para él, para que sus ojos fueran abiertos. Dice que él entró en sí. O sea, él realmente dijo, chuta, ¿qué estoy haciendo aquí? Es como muchos cristianos que se han descarriado, muchos cristianos que son hijos pródigos, tipos de hijos pródigos, muchos que un día disfrutaron, gustaron, dice la palabra, cierto, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y hoy no están. Y uno dice, wow, ¿qué le pasó a esta persona? Hoy, si esta persona era tan linda en el Señor y ahora, dice, ¿qué le pasó? ¿Cierto? Lo mismo pasa. Es a veces necesario tocar fondo. A veces es necesario caer en lo peor de lo peor para poder abrir nuestros ojos y darnos cuenta, ¿qué estoy haciendo aquí? Viviendo con los cerdos, anhelando comer la comida de los cerdos, cuando en la casa de mi Padre hasta los siervos, hasta los jornaleros, ¿cierto?, tienen mejor comida, mejor ropa de lo que tengo yo. Muchas veces es necesario entonces caer al fondo para darse cuenta de lo que ha perdido. Sin importar muchas veces, cuántas veces uno dice, pero cuántas veces se lo dije. Cuántas veces, uno decía, la pastora, cuántas veces se lo dijimos. No vayas para allá, no hagas esto. Cuídate. Ten cuidado. ¿Sabes que hay gente que de repente ha salido de aquí y le hemos dicho, ¿sabes qué? No pierdas mucho tiempo y busca congregarte en otro lugar. Rápidamente. No le des espacio de tiempo a no congregarte. Porque la medida que dejas de congregarte, dejas de enfriarte y ya después no vas a querer volver. Por muchas razones. Te vas a enfriar y vas a preferir la comodidad de estar en casa. Pero hay gente que no. Hay gente que es porfiada. Uno le dice, mira, no hagas esto. Ten cuidado. No te metas con él. No te cases. No busques. No te conviene. Con tal no hagas negocio. Con tal no es. Pero esa persona dice, sí es. Y uno dice, no es. Y después están los resultados. ¿Se dan cuenta? Este joven quizás muchas veces escuchó el consejo del padre, de su hermano o de los que trabajaban con él, pero él desoyó, prefirió hacer lo que bien a él le placía. Le advirtieron de la consecuencia, pero él en su necedad no se dio cuenta, sino que hasta llegar al final del camino, ahí ya cuando estaba, hundido hasta las masas, metido en el barro, ahí se dio cuenta, recién, estando ahí en el pecado, se dio cuenta que su decisión, que su deseo, que su anhelo, que su determinación había sido errada. Y este joven entró en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo? El camino del placer, el camino de no estar con Dios, el no querer hacer la voluntad de Dios te va a llevar a la desesperación. Muchas personas que rechazaron la advertencia de sus familiares y amigos hoy están viviendo la consecuencia de eso. Muchos amigos te advirtieron, muchos familiares te dijeron, no lo hagas. Muchos hermanos de la iglesia te dijeron, no, hermano, no vayas para allá, no hagas esto, ni tal hagas de irte, ni tal hagas de alejarte de Dios, ni tal hagas de hacer esto otro. Pero esa persona en su necedad, siendo cierto en su rebelión, cerrado, no quiso escuchar el consejo.
Por eso la Biblia dice que atiende el consejo de tu padre, para que no sea la vergüenza de su madre. Atiende el consejo. No seas necio. Atiende el consejo de tus amigos, de tu familia, de tu padre, el consejo de Dios. Pero mira, independientemente cuán lejos te alejes de Dios, Dios te sigue amando. Cuán profundo tú estés en el pozo cenagoso, en el pozo de desesperación, cuán metido en el lodo, cuán enterrado esté tu vida, cuán profunda sea la consecuencia de tus actos, de la decisión de tu corazón, de terminar a hacer tu propia voluntad y no escuchar la voz de Dios, aún así Dios te sigue amando. Aun cuantas veces tú rechaces a Dios, aun cuando tú rechaces su palabra y rechaces su corazón, su vida, aún Él sigue amándote y nos sigue amando a cada uno de nosotros. Y nunca dejará de amarte. Cuando este joven dice, Señor, he pecado, se dio cuenta, dice, he pecado delante del cielo y delante de mi Padre. Ahí él decide regresar a la casa de su papá. Él decidió regresar a su casa, lleno de vergüenza, lleno de culpabilidad. Y dije, yo voy a ir y le diré a mi padre, Padre, he pecado delante del cielo y delante de ti. O sea que él preparó ¿qué? La confesión. La confesión. Esa es la única solución para volver y regresar a Dios. El tener el sentimiento de vergüenza y de culpa tiene que llevarte, ¿cierto?, por medio de la obra del Espíritu Santo, a la convicción de poder confesar tu pecado. Y ese es el punto. El punto es que hay muchos hijos pródigos, hay muchos jóvenes, y cuando hablo jóvenes, no más jóvenes, no, hay muchos hombres y hay muchas mujeres también. Hay muchos creyentes que son hijos pródigos, que están ahí, que reconocen que se equivocaron, que reconocen que tuvieron la opción de esos dos caminos que eran opuestos, de seguir a Cristo para tener la vida eterna o seguir el otro camino para tener la muerte eterna. Y optaron quizás por alejarse de Dios, por tomar su propia voluntad. Y son esos hijos pródigos que llegaron ya al punto del quebrantamiento. Llegaron al punto, cierto, de darse cuenta que la decisión que tomaron fue equivocada. Y ellos quieren volver. Ellos quieren retornar, pero la vergüenza y la culpa los atormentan. Y están ahí, a un paso. Están a un paso. Pero la culpa y la vergüenza los atormentan. ¿Qué debemos orar? Que tengan convicción de pecado. Y que puedan no solamente sentirse culposos y avergonzados, sino que ellos puedan decir, yo voy a confesar. ¿Cuál es el tercer paso? Que confiesen y reconozcan, que sean humildes, se humillen delante del Señor y que den el paso. Hay gente que está a punto de dar el paso, pero muchos no dan el paso porque se sienten culpables, se sienten avergonzados, pero también se sienten como lejanos. Y saber lo que esa persona, saber lo que tú necesitas, es dar un paso a la vez. Lo dijimos el martes, es un paso a la vez. Cuando tú quieres lograr cosas grandes, metas, cuando tú te proyectas, cuando tú programas y haces un plan, que sea en tu vida, uno siempre se enfoca en la meta final, en la meta mayor. Pero muchas veces esa meta mayor hace que tú no, eso es lo que tú pensaste, planificaste, programaste, ¿cierto? Se te ocurrió hacer,
como es tan grande, tú dices, wow, yo no tengo la fuerza para llegar allí. Entonces, ¿qué es lo que hay que usar estratégicamente? Usar metas pequeñas. Escaleras como estos peldaños. Metas pequeñas que te puedan llevar a la gran meta. Entonces las cosas se dan paso por paso. O sea, alguien que está ahí en ¿lo hago o no lo hago? Doy el paso, me vuelvo al Señor, no me vuelvo al Señor, ¿cierto? Se ve a Dios grande, ve a Dios así como... Entonces comienza a dar pasos pequeños. Comienza a dar pasos. Primeramente reconoce, primeramente da el paso que hizo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Eso lo impulsó a volver. Eso lo impulsó a salir de ahí, de ese lodo donde estaba trabajando los cerdos, donde dándole comida a los cerdos, de lo más denigrante que era para él, ¿cierto? Porque él pudo haber decidido, no, mejor me quedo acá, no tengo posibilidades. Pero él también, así como fue muy valiente, muy choro, y cuando muchas veces eres muy choro para irte de la casa, esa misma choreza tienes que tener para volver. Mucha gente, algunas personas nos han dicho, yo quiero volver, pero me da vergüenza. Y la vergüenza los frena. Pero yo digo, esa misma choreza que tuvieron para decirnos, me voy, y acá, esa misma choreza, vuelve. Sé valiente. Como en alguna mente determinaste hacer tu propia vida y dejar a Dios, tú dijiste, Dios, yo no quiero seguirte más, no quiero servirte más, no quiero alabarte más, no quiero adorarte más, yo quiero vivir mi vida, mi propia vida. De esa misma manera tú tienes que volver a decir, Señor, pero ya con otra actitud de humildad, decir, Señor, perdóname, he pecado contra ti, pecado contra el cielo y contra ti, y me arrepiento. Me arrepiento, pero la vergüenza y el sentirse culpable son dos herramientas que Satanás usa para atormentar la vida de una persona. Pero el Espíritu Santo usa la vergüenza y la culpa para provocar en nosotros arrepentimiento, para que el hijo pródigo vuelva hacia el Padre. ¿Y sabes qué? Dios está dispuesto a perdonar. Increíble, ocurre un hecho destacado en esta parábola, y es que dice que viendo el padre que venía su hijo, porque todos los días ese padre salía con la esperanza en el camino de encontrarse con su hijo, el hijo fue el que se fue. El hijo debió haber llegado corriendo a los brazos de su padre. El hijo tenía que haber ido a besar a su padre. Pero fue al revés. Fue el padre, dice que el padre, viendo a su hijo que venía, dice que fue el padre que corrió, fue el padre que lo besó y fue el padre que lo abrazó. Eso demuestra el gran amor de Dios para con nosotros, la tremenda misericordia que Dios tiene, que está dispuesto a perdonarnos. A todo aquel que viene ante Él con arrepentimiento y confiesa su pecado y confía en la sangre de Cristo para ser limpiado, purificado y poder recibirlo en fe como Señor y Salvador de su vida. Así como fue el hijo del pródigo, fue acogido por el Padre, así también Dios, a todo hijo pródigo, Él está dispuesto a poder acogerlo, a poder recibir a todo el que Él viene a Él para salvación. No hubo reticencia en el Padre, no hubo reproche del Padre. El Padre se dio cuenta que Él malgastó la herencia, por algo volvió. Yo creo que si mi hijo yo le doy la herencia y la malgasta y me vuelve a la casa, yo creo que todos como padres nosotros le damos la tremenda con una varilla, ¿cierto? Pero el Señor, a pesar de todo, a pesar que el Señor sabe que nos perdimos gran parte de la herencia,
Él nunca va a venir para reprocharnos, sino que para abrazarnos, amarnos y celebrar nuestro regreso. Así es Dios. Así es, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de perdón. Y Él recibe a todos los que vienen a Él, sin distinción, sin diferencia, sin decir este pecado es más grande, este pecado es menor. No, sin restricción. El Señor está llano a abrir sus brazos para recibir a todo aquel que lo necesita, a todo aquel que incluso ha destruido su vida. No hay nada que perder. Volver al Padre, no tienes nada que perder. El paso de regresar, no tienes nada que perder, al contrario, tienes mucho que ganar. Si tú te has alejado del propósito de la voluntad de Dios, si tu vida espiritual, aún estando en casa, pero tu vida espiritual, tu corazón ha estado lejos del Señor en este tiempo, el Señor tiene los brazos abiertos para recibirte nuevamente, para que tú puedas volver a los brazos del Señor y para Él restaurar tu vida, para poder volver a poner ese anillo y poner vestiduras nuevas en cada uno de nosotros, aquellos que vuelven arrepentidos. Más bien, más que perder, tenemos mucho que ganar. Amén. La pregunta de esta mañana: ¿en qué condición está tu corazón? Recuerda lo que dijimos. La condición del corazón determina, ¿cierto?, tu camino y tu final. La pregunta para que pensemos en este día, para cerrar: ¿en qué condición se encuentra hoy tu corazón? Póngase de pie. ¿Cómo está usted delante de Dios? Recuerda que eso es tan importante, responder esa pregunta, porque puede determinar el camino al que vas a seguir. ¿Avanzas hacia Dios? ¿Estás caminando hacia Dios o te estás alejando de Él? Cierre sus ojos en esta hora. Cierra sus ojos y vamos a orar. Y examina tu corazón, examina tu vida. Piensa en tu vida en esta mañana. Piensa en tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuál es tu condición delante de Él? ¿Estás para vida eterna? ¿Estás para condenación? ¿Estás lejos de Él? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que está determinado en tu vida? ¿Quieres entregarle la vida al Señor? ¿Quieres decir: Señor, ya me cansé de vivir mi vida, mi propia vida, tomar mis propias decisiones, estoy viviendo las consecuencias de mis actos? Señor, aunque tengo esa plena libertad, me siento solo, me siento triste, estoy desesperanzado, estoy desolado, estoy en bancarrota materialmente, espiritualmente. Pero el Señor dice, llegó un momento en que el hijo pródigo dijo: Señor, yo confieso que he pecado contra ti, he pecado con el cielo y contra ti. Pero también él sabía que allá había un Padre que lo estaba esperando, como el Padre Celestial que hoy está esperándote a ti, a que tomes una decisión en este día. Y si tú eres un hijo pródigo, un hijo que un día gustó de las cosas celestiales, el Señor está esperando a que tú tomes una decisión en este día y puedas volverte a Él y puedas decir: voy a regresar a la casa de mi Padre. Padre, oramos por todos los hijos pródigos que caminan errantes, Señor Padre Celestial, en esta vida, que están viviendo la consecuencia de sus pecados, la consecuencia de sus malas decisiones, viviendo las consecuencias de la condición de su corazón. Y eso lo ha llevado a vivir una vida sin Cristo, sin Dios. Ya no están bajo cobertura, ya no están bajo la protección, ya no están bajo el cuidado, ya no están bajo
la alimentación del Padre Celestial. Pero que en este día, Señor Padre, oramos por ellos, por cada hijo pródigo. Señor, Padre, así como este hijo entró en sí, Señor, oramos por cada hijo pródigo, Señor, que está engañado en su mente, que está confundido en su mente, en su vida espiritual, está atado, Señor Padre Celestial, en esta hora. Rompemos todo yugo de opresión, toda cadena de esclavitud se rompe ahora en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios pudra todo yugo, todo engaño, todo pensamiento, Señor Padre. Todo lo que lo fascinó, todo aquello que lo envolvió, todo aquello que lo tiene engañado, confundido, fascinado, envuelto, todo embrujo, Señor Padre Celestial. Toda palabra de hechicería, todo acto, Señor Padre, que lo ha hechizado, Señor Padre Celestial, que no lo hace ver en su condición espiritual, que no lo hace ver, Señor, su estado espiritual. En esa hora, Señor, pedimos que el Espíritu Santo, Señor, que la luz de Cristo, Señor Padre Celestial, alumbre en esta hora sobre toda mente de todo hijo pródigo, Señor Padre, toda mente entenebrecida, oscura, Padre Celestial. La luz de Cristo alumbre, Señor, su mente y entre en sí ahora en el nombre de Jesús. Donde quieran que esté, en el lugar en que tú te encuentras, en el nombre de Jesús, yo le ordeno, en el nombre de Jesús, que esa luz de Cristo, Señor Padre Celestial, vuelva a sus sentidos, vuelva a su razón espiritual, vuelve en sí, en el nombre de Jesús. Todo lo que te sacó de tu posición, todo lo que te removió de tu estado, de tu condición, en esta hora, en el nombre poderoso. Si hay un hijo pródigo en esta casa, si hay alguien que ha estado pensando en irse, si hay algo que ha sido embaucado, envuelto, Señor, bajo una necesidad, Señor Padre Celestial, y que Él lo está pensando, que ha tomado la decisión errada de irse de la casa, de alejarse de Dios, Padre Celestial, que el Espíritu de Dios, que esta palabra traiga convicción de pecado y de arrepentimiento, Señor Padre Celestial, y anule todo pensamiento que quiera sacarlo fuera de la voluntad de Dios, y pueda volver en sí, y pueda volver en sí, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos por aquellos que no conocen a Cristo en esta mañana, aquellos que nunca han entregado su vida a Jesús, aquellos que caminan por ese camino sin Cristo, que los llevan a la perdición, a la muerte, al infierno. Señor, oramos para que ellos, Señor Padre, a través de esta palabra, reconozcan su necesidad, reconozcan la necesidad de tener a Cristo en su vida, que necesitan un cambio en su vida, que algo suceda en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien que nunca ha entregado su vida al Señor en esta mañana, y no te hablo de religión, te hablo de la vida de Cristo que mora en ti, yo quiero que repitas fuerte con tu voz esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo confieso, así como el hijo pródigo pecó contra el cielo y contra ti, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo me vuelvo a ti de todo corazón. Entrego mi vida a ti por completa. Haz tu voluntad en mí. Me rindo. Ya no quiero más vivir sin la vida, sin Cristo. Te necesito. Señor, te recibo como Salvador y Señor de mi vida. Abro mi corazón
me entrego a ti por completo. Limpia mi vida a través de la sangre de Cristo. Purifícame, límpiame. Señor, esta mañana determino cambiar el rumbo de mi historia, el rumbo de mi vida. Y a partir de hoy, Señor, camino con Cristo hacia una vida eterna, hacia una vida con propósito. Señor, enséñame a caminar por tus caminos y ser obediente a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por estas vidas, Señor Padre Celestial, por este matrimonio, por esta familia, Padre Celestial, que ha determinado en su vida, Señor, volverse a ti de todo corazón, entregar su vida. Oramos para que el Espíritu Santo venga sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Selle, Señor, esta decisión. Padre, que nada ni nadie arrebate, Señor, Padre, de sus corazones esta semilla.